La mayoría de los portfolios pasan desapercibidos. ¿Y sabes por qué? Porque son genéricos y no captan la atención de los reclutadores. Si vos pasás horas y horas armando tu portfolio y no recibís ningún contacto de ningún reclutador para una entrevista, muy probablemente te esté pasando eso. Así que quédate tranquilo que en el video de hoy te voy a mostrar algunas técnicas de cómo puedes hacer para generar un portfolio que realmente se destaque y empieces a conseguir la atención de los reclutadores. Si es la primera vez que visitas el canal, hola, soy Luciano de Arriba. Soy doctor en astronomía e hice mi transición a ciencia de datos ya hace más de 4 años y hoy desarrollo soluciones de inteligencia artificial, pero también ayudo a personas como vos que quieren hacer el cambio de carrera profesional hacia ciencia de datos y no se animan o no saben cómo dar ese primer paso. En el video de hoy, que es el tercero de esta serie de portfolio, te voy a mostrar cómo puedes hacer para elegir un buen proyecto que destaque tu portfolio de cara a las entrevistas. Ya más de una vez hemos hablado en otros videos de la importancia que tiene crear un buen portfolio. ¿Por qué? Porque el portfolio cuenta tu historia, cuenta tu ruta de aprendizaje que te llevó a hacer ese proyecto. Y la mayoría de las veces, el error número uno que se comete es utilizar proyectos genéricos para mostrar en tu portfolio. Por ejemplo, proyectos como el de los sobrevivientes del Titanic, estimar precios de inmuebles en Boston, la clasificación de las flores según la forma de su pétalo, o hasta incluso de clasificar spam en emails. Son proyectos genéricos que están en todo curso o en toda página que te recomiendan hacer proyectos para portfolio. Y no solo son proyectos generales, sino que es el equivalente en un currículum a poner sé trabajar en equipo. Es decir, no dice nada de vos, pero ¿por qué? Porque todos dicen lo mismo. Todos hacen los mismos proyectos, entonces no hay nada que te destaque. Lo que tenés que hacer es elegir un proyecto que realmente cuente tu historia de aprendizaje, realmente qué es lo que sabes hacer y realmente el valor que vos podés aportar a la empresa. Ahora te voy a contar algunos principios que puedes seguir para generar ese portfolio que te puede destacar. El principio número 1 es la alineación estratégica con el rol. ¿A qué me refiero con esto? Que si vos querés ser analista de datos, no te pongas a construir una red neuronal súper compleja. O si a vos te interesa trabajar en fintech, no te pongas a analizar datos de sistemas biológicos. Elijamos el proyecto según lo que nosotros queremos realizar y a lo que nos queremos dedicar, para poder destacar nuestro perfil hacia ese lado y llamar la atención de reclutadores que busquen gente en esos roles. Por ahí parece una recomendación muy obvia, pero he visto un montón de portfolios, de perfiles de gente que hacen de todo un poco o que no está alineado del todo con sus intereses. Y está bien si vos querés hacer de todo un poco porque por ahí no tenés un rol específico y querés probar suerte en distintos lugares. Pero por lo general cuando vos encaminas tu perfil hacia el rol que vos te querés dedicar, empezás a tener mucho más valor y mucho más peso en ese área y podés llegar a empezar a atraer la atención de reclutadores de empresas que se dediquen a eso que vos querés hacer. Lo que puedes hacer si querés es pregúntate a ver qué empresas te gustan o te fascina o te gustaría trabajar en esa empresa más allá del salario. Pregúntate a ver con qué tipo de problemas trabajan, qué tipo de soluciones crean, qué tipo de datos usan, qué decisiones de negocio toman para generar esas soluciones. Y eso te va a dar un indicio de para qué lado podés encaminar tu perfil. Y así puedes empezar a crear un portfolio que muestre que vos querés dedicarte a eso. El segundo principio es resolver un problema real y específico. No hay unos problemas genéricos como por ejemplo análisis de ventas. ¿Sí? Podemos ver búsqueda de indicadores ocultos en los datos que nos permiten predecir el porcentaje de deserción de clientes premium con accionables que nos permitan reducir ese porcentaje de deserción hasta un 20%. Fíjese cómo cambia uno y otro y por ahí en el fondo estamos haciendo lo mismo, el mismo análisis, pero el tipo de especificidad que le estamos metiendo nosotros al análisis hace que le dé más valor a la empresa. ¿Por qué? Porque estamos mostrando qué problema estamos tratando de resolver, a qué grupo de datos de la empresa estamos atacando y qué podemos hacer para solucionarlo. Eso obviamente es mucho mejor que un análisis genérico que por ahí puede abarcar varios campos, pero que a la vez no es específico en nada, ¿sí? Es como apuntar con un láser o con una lámpara incandescente, apunta para todos lados, pero con mucho menos fuerza que un láser. Entonces lo que podemos hacer acá, les doy como un consejo, vamos a un caso real, busquemos un caso real, no sé, un amigo que tenga una empresa o que tenga un negocio, no hace falta que sea un gran empresario, o alguna ONG, algún club, algo que podamos tener algunos datos en los cuales podamos trabajar. ¿Por qué? Porque esta situación real le da un poco más de autenticidad a nuestro trabajo. Y si no tenés ninguno, no hay ningún problema. Podemos crear un escenario ficticio pero realista y podemos ver el video anterior, que se los dejo por acá, para ver datos y cómo conseguirlos para poder trabajar en ese tipo de problemas. Y listo. No hace falta que sea realmente una empresa que existe en este mundo real. O sea, puede ser algo ficticio pero realista. Es decir, si existiera una empresa con estas características y tuviera este problema, lo podemos atacar de esta manera. El tercer principio
es el de dominar el storytelling con los datos. ¿Por qué? Porque estos proyectos no son solamente un conjunto de códigos y datos y gráficos y modelos. Es toda una historia que nosotros contamos desde que aparece un problema hasta la solución que encontramos y qué valor le aporta esa solución. Entonces es importantísimo que vos puedas plantear el contexto del problema, te hagas las preguntas necesarias para ver por dónde viene ese problema o cómo atacar ese problema, hacer un análisis de los datos enfocado en tratar de responder esas preguntas, mostrar los insights descubiertos, con gráficas sí, pero contando a ver qué descubrimos de ese análisis de datos, qué solución proponemos para ese problema, ¿sí? Y contar la solución y el valor que aporta dicha solución. Es importantísimo que nosotros podamos reflejar con todo esto el camino, cómo se resuelve un problema real, desde que aparece el problema hasta que encontramos la solución, porque realmente ese es el valor que están buscando los reclutadores. Gente que sepa resolver problemas reales y que también lo sepa transmitir, porque no sirve de nada ser el mejor programador, tener el mejor código con el mejor modelo, si realmente no logramos transmitir el valor que aporta esa solución a ese problema. Y sobre esto último, un consejo importantísimo: todas las gráficas que ustedes muestren en su proyecto tienen que ser entendibles y autocontenidas. Es decir, tienen que ser simples, que no requieran una explicación adicional. Porque si nosotros necesitamos 500 palabras para poder explicar qué significa ese gráfico, entonces ese gráfico no sirve. El gráfico tiene que ser algo que uno lo mira y ya con mirar el gráfico en pocos segundos puede entender de qué se trata, qué es lo que aporta ese gráfico, qué valor nos está trayendo ese gráfico, sin necesidad de toda una explicación larguísima, porque para eso entonces el gráfico no tiene sentido. Así que recordad que el gráfico tiene que ser simple y autoexplicado. El cuarto principio es mostrar un impacto cuantificable. ¿Por qué? Las empresas contratan científicos de datos no porque sí, o porque sepan resolver modelos, sino porque buscan un retorno de esa inversión. Buscan resolver un problema que les haga ganar más o ahorrar más, o sea, tener menos costo o tener más ganancia, o reducir tiempos, que eventualmente se va a traducir o en aumento de ganancia o en reducción de costos. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos contar bien en números, o sea, bien cuantificado, qué es el resultado que estamos aportando. Por ejemplo, bueno, nuestra solución permitió reducir un 18% el porcentaje de deserción de clientes premium, lo que significaría un ahorro de unos $250.000 anuales en campañas de marketing de retención, etc. Y fíjense ahora, decir, bueno, nuestro modelo dio resultados con una accuracy o una precisión del 87%. El segundo en realidad no aporta nada, no le dice nada al negocio. Simplemente es un número que para un ejercicio teórico está bárbaro, porque podemos medir a ver qué porcentaje de precisión tenemos en nuestra solución, pero al negocio no le sirve. Sí, es un número que técnicamente está correcto, matemáticamente es correcto, pero no le aporta valor al negocio. Entonces lo importante es eso, saber cuantificar en qué se beneficia el negocio. ¿Sí? ¿Cuánto más gana por esa solución? ¿Cuánto tiempo se ahorra por esa solución? ¿O cuánto costo puede disminuir por esa solución? Y es importante cuantificar bien qué es lo que está aportando esa solución para el negocio. Y recordemos que siempre el cliente va a ser alguien de negocios, no va a ser alguien técnico. Entonces, si le hablamos de accuracy, recall, F1, la métrica que nosotros querramos, no sirve de nada si no le decimos realmente lo que ellos quieren saber. El quinto principio es calidad sobre cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Tener un buen proyecto bien hecho como corresponde vale muchísimo más que tener 5 proyectos, 10 proyectos mediocres. Un proyecto de calidad incluye documentación detallada del proyecto. Si queremos también el código bien documentado para que muestren cada paso qué es lo que hace el código. Visualizaciones pulidas, o sea, que se entienda bien el gráfico. Un README actualizado que muestre realmente todo lo que tiene que ver con el código y cómo instalarlo y cómo utilizarlo, qué esperamos obtener. ¿Sí? Es importante que el README esté actualizado y esté bien claro. Explicación de las decisiones tomadas. Interpretación de los resultados. No sirve de nada poner resultados porque sí, si no los interpretamos y decimos qué significa o qué podemos hacer con eso, o a partir de ahí qué se puede hacer o qué representa eso en el negocio. Y eso va de la mano con recomendaciones accionables. En base a esos resultados, a esa interpretación, ¿qué le recomendamos hacer al negocio? Si en base a esto, bueno, les recomiendo que se haga tal cosa o implementar tal campaña dirigida a tal grupo de clientes. Eso obviamente va a depender del problema, pero es importante que tenga todo esto un proyecto para que sea de calidad y para que realmente muestre lo que sabemos hacer. Si es necesario, invertí más tiempo de lo normal en pulir bien tu proyecto. Eso es importantísimo porque tu portfolio es tu tarjeta de presentación profesional ante reclutadores. No es solamente un conjunto de proyectitos en los que trabajaste. Y te dejo un principio más como bonus, que la presentación es casi o más importante que el contenido. Tu proyecto tiene que verse y sentirse profesional.
¿Sí? ¿Cómo haces para lograr esto? Tiene que estar, como dijimos, bien documentado, con secciones claras y ordenado de forma jerárquica que explique bien el proyecto. Visualizaciones o gráficas con paletas de colores coherentes y consistentes a lo largo del proyecto. Si vamos a usar notebooks para mostrarlo, que los notebooks estén limpios, sin celdas extras o que tengan error, bien comentado, todo bien organizado, en orden. ¿Sí? Porque como nosotros los notebooks los podemos ejecutar en distintos órdenes, ¿sí? Tengamos cuidado de que el notebook quede en un orden que si alguien lo ejecuta pueda llegar al resultado final que nosotros les estamos anunciando. Mantener una estructura de directorios ordenada en el repositorio del proyecto, todo organizado bien, donde está el código fuente, donde está la documentación, donde están los datos de entrada, los de salida, donde hay funciones auxiliares, donde hay archivos de configuración, bueno, todo lo necesario para que el repositorio quede bien organizado y entendible. Y obviamente un dashboard interactivo, en el caso de que sea relevante. ¿Para qué? Para que el usuario pueda interactuar con esta solución. Por ejemplo, podemos crear con Streamlit una aplicación web simple que nos muestre cómo cargar los datos, cómo hacer inferencias si tenemos un modelo, que nos muestre el resultado, que nos arme gráficas en función del resultado, un pequeño análisis abajo que muestre. Entonces, de esa forma pueden interactuar con nuestro modelo y no es simplemente un código con comentarios. Recordá que el primer contacto visual con tu portfolio y con tu proyecto es el que va a determinar si el que lo está viendo va a seguir analizándolo en profundidad y seguir investigando a ver lo que hiciste o lo descarta directamente. Entonces, tené cuidado que quede con una presentación bien profesional. Y para terminar, te propongo un desafío práctico para que pases a la acción y no te quedes solamente mirando estos videos. Y te propongo que hoy mismo ya empieces tu portfolio si no lo empezaste ya. Y si ya lo empezaste, un proyecto ideal para agregar. Vamos a hacer lo siguiente. 1. Elegí un área que te interese. Salud, fintech, retail, lo que vos quieras. Segundo, elegí un problema específico. Por ejemplo, en salud, la probabilidad de que los pacientes que salieron de un hospital tengan un reingreso hospitalario. El tercero, si haces una pregunta principal que querés resolver con ese problema y 2 o 3 preguntas secundarias que pueden desprenderse de esa principal. Y cuarto, busca datos relacionados a ese área que te permita construir una solución. Acordate, te vuelvo a mencionar el video que vimos la semana pasada del segundo paso en esta serie de portfolios, que te da distintos lugares donde vos podés conseguir datos para poder desarrollar tu solución. Y quiero que me comentes en los comentarios qué proyecto elegiste, qué tema elegiste y qué área, para saber a ver cuál es tu interés. Para facilitarte el proceso de creación de tu proyecto, te dejo en la descripción un link para que te descargues de forma gratuita una plantilla que te va a ayudar con un paso a paso de lo que tenés que seguir para construir ese proyecto. Recordá que tu portfolio no es solo una colección de códigos o de proyectos, ¿sí? Es una historia que nosotros contamos a partir de un problema para resolverlo a través de una solución. Y no sirve tener 10 o 15 proyectos mediocres hechos más o menos. Lo importante es tener 1 o 2 bien hechos. Y recordá que los buenos portfolios no muestran lo que sabes hacer, sino qué tipo de problemas sabes resolver, cuál es el valor que vos le agregarías a una empresa. ¿Sí? Recordá que la semana que viene seguimos con más videos para crear y mejorar tu portfolio para destacarte en ciencia de datos. Así que si te interesa, seguime y estate atento que vamos a seguir subiendo más videos. Y si querés que te ayude a crear tu portfolio y a mejorar tu presencia como científico de datos, yo creé el Data Lab Workshop, que es un simulador de experiencia laboral donde vas a trabajar con un equipo de científicos de datos igual que vos, que quieren construir su portfolio para entender un problema, proponer una solución, desarrollarla, armar una aplicación web para mostrar los resultados, armar una presentación para mostrarle al cliente que tiene ese problema, y vas a aprender a gestionar el código, gestionar el proyecto, documentar el proyecto, llevar a cabo la lista de tareas de este proyecto. Así que si te interesa, en la descripción también te dejo el enlace para que obtengas más información, porque de tanto en tanto yo abro convocatorias para este workshop, ¿sí? Para saber más. Nos vemos la próxima. ¿Vale? Chao.